Hola, saludos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren bien, bien de salud, contentos, agradecidos con nuestro Creador, con Dios. Les saluda aquí Daniel García, aquí del Ministerio del Camión. Hoy vamos a tener un estudio muy interesante, así como todos los que hemos tenido. Pero este estudio es acerca de los atributos de la ley de Dios. Hace poco tuvimos un video de los atributos de Dios. Ahora vamos a tener de los atributos de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Por esa ley que vamos a ser juzgados delante de Dios todos los seres humanos. Los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos que se dieron allí en el monte Sinaí, que se le dieron a Moisés, que fueron escritos especialmente y directamente con el dedo de Dios. Así que vamos a ir hasta el trono de la gracia, vamos a ir hasta el cielo, hasta Dios, para que Dios nos dirija en este estudio. Y no se les olvide, como les digo siempre, tener a mano una Biblia, tener a mano la palabra de Dios, para que así puedan seguir cada una de las citas bíblicas que aquí decimos, que aquí citamos, para que todos se den cuenta que lo que aquí estudiamos en el Ministerio del Camión es la palabra de Dios. Así que los invito a inclinar el rostro para tener una oración. Nuestro Dios, ahorita que vamos a estudiar tu palabra, de los atributos de tu santa ley, ayúdanos a comprenderla, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que podamos entender qué es lo que tienes para nosotros. En nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a ir al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 7 y versículo 12. Vamos a ver primeramente este atributo, que la ley de Dios es santa. Romanos capítulo 7 y versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Qué es la ley de Dios? Es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Según Romanos capítulo 7 y versículo 12, este atributo, la ley de Dios es santa. Y ahora vamos a ver que la ley de Dios también es justa. Aquí mismo en este versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios es justa, según acabamos de ver aquí. O sea que el mandamiento de Dios es justo. Los mandamientos que se dieron ahí en el monte Sinaí fueron justos y siguen siendo justos. La ley de Dios, no te olvides que es justa. Ahora vamos a ver otro atributo más, el atributo número 3, que la ley de Dios, los 10 mandamientos, son buenos, no son malos, son buenos para cada uno de nosotros, para el ser humano. Aquí mismo, en el versículo 12 de Romanos 7, vamos a ver si nos dice la palabra de Dios que la ley de Dios es buena. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. El mandamiento de Dios es bueno. La ley de Dios es buena en gran manera. Es buena para nosotros. Ahora vamos a ver el atributo número 4. La ley es verdad. Pero para esto vamos a ir al Salmo 119. Salmo 119. Y para leer el versículo 142. ¿Qué dije? Salmo 119
y versículo 142. Veamos lo que la palabra de Dios dice aquí en el Salmo 119 y versículo 142. Vamos a ver que este atributo, que la ley es verdad, la ley es la verdad. Dice el versículo 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Qué es el atributo número 4? La ley es verdad. Y aquí este versículo 142 del Salmo 119 nos dice que la ley de Dios es verdad. Tu justicia es justicia eterna. La justicia de Dios es eterna. Dice, y tu ley, la verdad. Esto lo dice aquí la palabra de Dios, que es la verdad. Ahora en el Salmo 19. Vamos a ir al Salmo 19. Y para ver este otro atributo más que tenemos. ¿Cuál dije? Salmo 19. Ok. Salmo 19 y versículo 7. Donde vamos a ver que la ley de Dios es perfecta. El mandamiento de Dios es perfecto. Cada uno de esos 10 mandamientos son perfectos. Salmo 19 y versículo 7. Dice aquí en el Salmo 19 y versículo 7, dice la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, la ley de Jehová es perfecta. ¿Te imaginas? Perfecta. Tiene perfección. Así que no debemos de andar diciendo otras cosas, sino siempre pensar que la ley y el mandamiento de Dios fue perfecto y lo sigue siendo perfecto y siempre lo será perfecto. La ley de Jehová es perfecta, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Y sabes por qué? Porque Dios lo escribió con su propio dedo. Lo escribió aquel que tiene los dedos perfectos. Aquel que tiene su dedo con el que escribe, que es perfecto. Aquel que es perfecto, que nunca se equivoca. Ok, ahora vamos a ver el atributo número 6. La ley es espiritual. Vamos a regresar al capítulo 7 del libro de Romanos. Romanos capítulo 7 y vamos a leer el versículo 14. Hace rato leímos el versículo 12, ahora vamos a leer el versículo 14 de Romanos 7. Y vamos a ver que la ley es espiritual. Versículo 14 de Romanos 7 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dice el apóstol Pablo, el que escribió la carta a los romanos, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué es el atributo de la ley de Dios? El atributo número 6, que la ley de Dios es espiritual. Ahora vamos a ir al libro de Salmos, al Salmo 111. En el Salmo, por favor, Salmo 111. Salmo 111, y para leer los versículos 7 y 8. Y vamos a ver este atributo, que la ley de Dios es eterna, es para siempre. No fue clavada en la cruz. El mandamiento de Dios no fue clavado en la cruz, ahí donde murió el Señor Jesucristo, sino que es eterna, es para siempre. Pero veamos que la palabra de Dios nos lo diga. Salmo 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio.
fieles son todos sus mandamientos. Versículo 8. Afirmados eternamente y para siempre. ¿Te imaginas? Hechos en verdad y en rectitud. ¿Qué dice el versículo 8 de la ley de Dios? Que la ley de Dios es eterna, según el versículo 8 del Salmo 111. Lo vuelvo a repetir, el versículo 8 del Salmo 111. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Versículo 7, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, son fieles los mandamientos de Dios. Y son afirmados eternamente y para siempre, dice el versículo 8. La ley de Dios, el mandamiento de Dios es eterno. Esos mandamientos que se dieron en el monte Sinaí son eternos, son para siempre. Por eso el Señor Jesús dijo que nunca iba a terminar de existir su ley. Que aunque pasara el cielo y la tierra, sus mandamientos iban a ser para siempre. No iba a ser movido ni una tilde, ni aún la letra más pequeña de la ley de Dios. Que siempre iba a existir. ¿Sabes por qué? Porque por ella vamos a ser juzgados, por los 10 mandamientos. Vamos a ser juzgados cada uno de los seres humanos que hemos vivido y que vivimos aquí en esta tierra. La ley no cambia. Es otro atributo de la ley de Dios, que no cambia. Salmo 89, por favor. Vamos a ir al Salmo 89 para ver, o sea, que veamos que los mandamientos de Dios no cambian, fueron establecidos para siempre. Versículo 34 del Salmo 89. Vamos a ver que la ley de Dios, los 10 mandamientos, no cambian. Versículo 34 del Salmo 89. Dice el 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. O sea, la ley de Dios no cambia, es para siempre. Aquí lo dice el versículo 34 del Salmo 89. Dice, no olvidaré mi pacto, el pacto de Dios, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. La ley de Dios no cambia. Dios no muda, no se arrepiente de lo que ha salido de sus labios. Y ahora vamos a ir a San Mateo capítulo 5 para ver lo que les estaba diciendo hace rato. Lo que dijo el Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 5 y vamos a leer versículos 17 y 18. San Mateo 5, versículos 17 y 18. Leamos primeramente el versículo 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea que la ley de Dios, los 10 mandamientos, cada uno de los mandamientos de Dios son eternos, o sea, no cambian, son para siempre. Aquí lo está constatando la palabra de Dios y especialmente el Señor Jesucristo. Vuelvo a leer versículos 17 y 18 de Mateo 5, las mismas palabras que dijo el Señor Jesucristo. Dice, no penséis, dice, ni te imagines, no pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas, o sea, para cambiar, para modificarlos, nada de eso. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, de los 10 mandamientos, hasta que todo se haya cumplido. O sea, el Señor Jesucristo no vino a cambiar ni a modificar los 10 mandamientos, sino los vino a obedecer, porque Él mismo dio los 10 mandamientos ahí en el monte Sinaí. ¿Cómo los iba a cambiar? Cuando ya hemos visto de lo que es la ley de Dios,
que el Señor no vino ni siquiera a cambiar, a modificar lo que ha salido de sus labios, lo que Él tenía en su mente para el ser humano. La ley de Dios, pues, no cambia. Es este atributo número 8, que la ley de Dios no cambia. Y el atributo número 9, la ley es amor. Vamos a ir a Romanos capítulo 13, Nuevo Testamento. Libro de Romanos capítulo 13, y vamos a leer el versículo 10. Dice el versículo 10, sabe que la ley de Dios es amor. Es este atributo de la ley de Dios que es amor. Versículo 10, dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que para cumplir la ley, la cumplimos por amor. Porque amamos al Señor Jesucristo. Porque amamos a Dios. Esos fueron los atributos de la ley de Dios. El último nos habla acerca del amor. Que la ley de Dios es amor. La ley es santa, es justa, es buena, es verdad, es perfecta, es espiritual, es eterna, no cambia y es amor. Que Dios bendiga su palabra y bendiga también a cada uno de ustedes. Gracias por haberse quedado hasta el final del video. Gracias por estar siguiendo estos videos y por gustarles la palabra de Dios, por gustarles el estudio de este libro santo. Que no se te olvide cuáles son los atributos de la ley de Dios. Que puedas compartir estos mensajes, estos videos, para que otras personas puedan ser bendecidas, puedan entender el mensaje de Dios y que se preparen para encontrarse con Jesús cuando vengan los nubes de los cielos. Así que nos vemos. Dios te bendiga, que te cuide. Te esperamos aquí para el próximo estudio. Y nos vemos pues. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Cuídense mucho y los esperamos muy pronto con otro estudio. Adiós.